a todos y bienvenidos al podcast de Sonríe. Sonríe es una app de orientación psicológica online, inmediata y 100% anónima, que pretende normalizar la psicología y hacerla asequible para todo el mundo. Y estamos aquí para mostraros los beneficios de la psicología y ayudaros a resolver los problemas del día a día. Y hacerlo de una forma cercana, amena y en un lenguaje entendible por todos. Hola, soy Rafa, y el culpable de que cada día más personas conozcan y prueben Sonríe. Y yo, Marina, la psicóloga de los psicólogos, que a veces ellos también necesitan ser escuchados. Así que nada, comenzamos. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Muchas personas con sobrepeso y obesidad recurren al bypass gástrico cuando las dietas o el ejercicio parecen no dar los resultados deseados. Pero esta solución no es milagrosa, como muchos piensan. Tras la intervención, es importante que la persona reeduque sus hábitos y aprenda a convivir con su nueva situación. Hay que aprender a comer con un estómago más pequeño que no nos permite ingerir las cantidades que se ingerían previamente. Esto nos puede llevar a una depresión y a que el proceso general derive en el fracaso. Silvana Martorell nos explica por qué. Silvana Martorell es licenciada en Psicología e integrante del equipo médico e interdisciplinario de Cirugía Metabólica y Bariátrica en el Centro Médico Plus y en el Centro Médico Chakras en Argentina. Trabaja con pacientes que tienen trastorno de alimentación desde hace ya 17 años. Silvana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, un placer, Rafa y Marina. Un poquito comentarles sobre este gran tema que muchas veces nos cuesta hablarlo, que es de la obesidad. Así que les voy a contar un poquito de los aspectos psicológicos de la obesidad en relación a las teorías que hay en la actualidad, que hay muchas teorías, pero son experimentales, y que hasta el momento no arrojan resultados claros que comprueben estas teorías. Y es por ello que se plantea la necesidad de abordar esta problemática psicológicamente. ¿Por qué se puede considerar a la obesidad como una problemática? Porque es biopsicosocial, es muy compleja, donde hay que tener en cuenta todos los factores de la persona, tanto los predisponentes genéticos, los psicológicos, los conductuales y también los culturales, es decir, con los que vengo, con los innatos y esto que adquiero. Correcto. Y los que tengo del medio. Es fundamental tratar las consecuencias, porque establecer cuáles son los aspectos psicológicos que se encuentran en la base de la problemática de la obesidad son los que me van a dar la causa y el efecto de la problemática, ¿sí? Vamos, que la obesidad no es solo comer mucho. Exacto, es una combinación en donde estamos las variables cognitivas de la persona, que podrían ser las creencias, sí, las afectivas, que son, por ejemplo, el manejo de los estados emocionales, que muchas veces van a ver a la persona con esta dificultad en mezclar situaciones displacenteras o placenteras en relación a la compensación de la comida. Correcto. Un ejemplo, estoy feliz y me premio con la comida, o tengo una situación de examen y me va bien y me premio compensando con una conducta alimentaria. Correcto. O por el contrario, estoy enojada, angustiada, me peleé con mi pareja y lo asocio al castigo, me castigo comiendo. Eso sería como dentro de lo afectivo. Entonces, en culturas en las que tenemos muy asociado comer con celebraciones, con fiestas, con motivos de alegría, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que tengo que hacer es separar lo emocional de la situación alimentaria. Y esto tiene que ver mucho con los hábitos familiares y las costumbres, en donde uno debe entender que si bien es parte, no es lo que hace a la celebración en sí. Entonces, si yo tengo una dificultad en cuanto a ponerme un control, un límite a la hora de decir hasta acá puedo o hasta acá es donde me hace bien, bueno, ver de compensar en esas situaciones de festejo y darle importancia al festejo en sí, en donde es difícil, porque uno piensa, tengo un casamiento, tengo un festejo de cumpleaños, lo pongo en modo secundario, la interacción con la persona, o que la voy a ir a pasar bien, o que voy a estar cómoda con mis amigos. No, lo priorizo en la comida, y esto debería cambiar de jerarquía.
Tendría que sacarle un poco de restarle importancia a esto y poner en valor otras cosas. Y llegados a este punto, entonces, ¿cuáles serían las características de los pacientes con obesidad que quieren someterse a estas cirugías? Bueno, como dijimos recién, hay que tener mucho, indagar sobre estas variables, ya sea desde lo afectivo y lo cultural, como estábamos poniendo este ejemplo. Generalmente hay una base, alguna patología o no siempre se encuentra una patología en los pacientes obesos, pero como personalidad de base vemos pacientes con un trastorno de ansiedad generalizado, muchas veces pacientes con depresión. Están asociadas las conductas adictivas muy arraigadas al paciente obeso. También no digo que sea una adicción propiamente dicha, pero tiene muchos condimentos de esta. Después, si quieren, lo explico un poquito. Hay alteración en la imagen corporal y también se ve mucho en disfunciones sexuales en este tipo de pacientes. También hay que tener en cuenta en la relación afectiva de estos pacientes, que generalmente hay en esta área una muy baja autoestima, una descalificación, hay una muy baja tolerancia a la frustración. Son personas que necesitan tener ya, la compensación es ahora. Por lo tanto, dentro de lo que sería el abordaje, es muy importante una integración de la persona en todos los aspectos. Tenemos que ver en estos pacientes qué factores inciden en este aumento de peso, que están imposibilitados muchas veces de controlar esta situación. Habría que indagar un poquito en las situaciones de estrés, de conflicto, que generan o gatillan sobre estas conductas compensatorias con la alimentación. Bueno, es muy importante centrar al paciente en todo lo que es las acciones donde él piensa y siente si están en función de un proyecto propio o van en dirección equivocada, porque generalmente estos pacientes son necesitados, tienen tanta desconfianza en sí mismos que necesitan siempre de la aprobación del otro, de la mirada del otro. Esto es porque han internalizado la frustración de manera equivocada, donde en lo general esto ayuda a que aún más tengan la autoestima baja, que no tengan una adecuada autoimagen, donde generalmente son personas que tienen vergüenza, culpa, y vienen cargados de legados de muchos fracasos. Tengo una duda. ¿Cómo afecta el entorno familiar sobre estos pacientes? ¿Hay unas características? ¿El entorno familiar influye, no influye? Mira, el entorno familiar es el mayor predisponente en un paciente con estas características. Y hay una variedad de situaciones familiares que nos indican muchas veces que está arraigado a esas situaciones, porque, por decirte, podemos ver situaciones familiares donde tienen una dificultad en la expresión de las emociones. Hay otro tipo de entorno familiar frente a estos pacientes que son con altas expectativas de rendimiento a nivel individual, de competencia social, intelectual, es decir, que son familias con mucha presión social ante este tipo de pacientes. Yo te estoy contando las características ¿sí? Otro tipo de entorno familiar puede ser estos que tienen proximidad excesiva, en donde generalmente se mezclan los roles, se mezclan los sentimientos, hay una falta de privacidad. Por lo general no fomentan en el paciente la autonomía y la autorrealización. Otro tipo de familias puede ser estas familias muy rígidas, que tienen dificultades para aceptar los cambios. O por el contrario, familias con mucha sobreprotección. Una vez que tenemos el perfil del paciente que recurre a este tipo de cirugía, ¿cuál sería exactamente la función del psicólogo en este tipo de intervenciones y con este tipo de usuario? A nivel psicológico, ¿cómo responde esta persona que se quiere postular a hacer este tipo de cirugía, que yo muchas veces la llamo esa cirugía que cree que es mágica el paciente, que va a entrar a la sala de cirugía y va a salir con un cuerpo nuevo? Y no es así.
lamento decirlo, pero es muy importante preparar al paciente a nivel mental para este cambio. Porque como siempre digo, se opera el estómago, pero no la cabeza. El deseo no se opera, Claro. no pasa por una cirugía, entonces sigue activo. Hay una prohibición fisiológica, vendría a ser. A ver, esta cirugía no es para todos los pacientes, también hay un mito con eso. Muchas veces me llegan situaciones de adolescentes o con un sobrepeso muy leve. Sí. Esta cirugía está indicada para pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35, en una edad entre los 18 y 65 años, y lo más importante es que hayan sido pacientes que hayan tenido fracasos reiterados en tratamientos para descenso de pesos, tratamientos médicos. O sea, ¿sí? este no es el primer recurso, sino más bien hacia el final, el último. Este es el último recurso después que el paciente trató por todos los otros medios el intento de descender de peso. Okay. Tampoco tiene que tener trastornos psíquicos mayores ni ningún tema de adicción o de alcoholismo. Esto es lo que se hace en el aptitudinal de inicio. Tiene que tener una adecuada capacidad de tolerancia a la frustración, porque imagínense que la imposibilidad de ingerir alimentos con normalidad y no tengo esta capacidad de tolerar la ausencia de alimentos y me provoca irritabilidad y otras situaciones. El paciente cree que va a salir sin deseos. A ver, si bien es un estímulo fisiológico que hace que el estómago ser una porción mucho más pequeña, te envíe la señal de que está lleno, eso sí hay una actividad neurotransmisora que tiene que ver con lo fisiológico, el deseo sigue estando. Y recuerden que, como expliqué anteriormente, muchas veces la necesidad de alimentación, de alimentarse, de comer, tiene que ver con una conducta emocional. Y en estos casos descompensados, en el caso de pacientes obesos, aún más se ve que está relacionado esta conducta de alimentación en exceso con situaciones emocionales. Entonces, yo paso por una cirugía metabólica o de bypass gástrico, reduzco una porción del estómago, pero tengo la necesidad de, cuando me siento frustrado, enojado, cansado, porque uno muchas veces come por distintas emociones, incorporar alimentación, y no tengo la posibilidad, porque es una incomodidad fisiológica lo que te provoca el sobrealimentarte como hacías antes. Y también lo que yo le explico a mis pacientes, que tenés que adaptar la cabeza a lo que vos estabas acostumbrado generalmente a ver en tu plato, a comer una porción de tal o cual cosa, a que esto se disminuye completamente, cambian los hábitos, cambia el ritmo en que te alimentás, porque uno debe ingerir pequeñas cantidades. Correcto. Sí, prácticamente vuelves a ser un niño. En muchos casos empiezas con comida, al menos los casos que he tenido la oportunidad de conocer y me han contado, que empiezas con un tipo de comida mucho más ligera, prácticamente papillas, dependiendo del caso, y vas como poco a poco subiendo de nivel, digámoslo así, ¿no? Y vas incluyendo comida sólida y vas un poco a poco, pero que no es que la gente debe saber que no es simplemente que va a comer menos, sino que además tiene que volver a comer alimentos. Volver a aprender de hábitos. Yo le digo siempre a mis pacientes que tienen que pensar por qué llegaron hasta ahí, que hicieron lo que pudieron, que la obesidad es una de las defensas, o el sobrepeso una de las defensas que más a mano por ahí uno tiene. Y siempre les hago pensar en este ejemplo, cuando hay inundaciones y se desborda el río, cómo se defiende ante esta situación las casas aledañas. Y en la mayor parte de las veces que hace, pone bolsas de arena para evitar el ingreso del agua. Y hay situaciones en donde la gente o las personas están capacitadas para sacar, luego de que pasó la tormenta, esas bolsas. Estas bolsas ahora están pesadas, cuesta mucho más sacarlas, y otras que necesitan esperar un tiempo, no están preparadas para sacarlas porque temen a que vuelva la inundación, vuelva la tormenta,
y dejan esa defensa ahí. Esto es una metáfora que yo les hago pensar que muchas veces no estamos capacitados a dejar las defensas, que necesitamos tiempo y necesitamos entender por qué nos defendemos y para qué nos defendemos. El sobrepeso es una defensa, es la imposibilidad de ejercer el control sobre mí mismo. Entonces es muy, muy importante trabajar sobre uno mismo, identificar qué es lo que me hizo llegar hasta ahí y el por qué, pero en función de uno, no en función de la mirada de otro, porque cuando es en función de la mirada de otro es cuando se desdibujan mis límites, y es cuando lo que hago lo hago por el otro, no lo hago por sí mismo, y es ahí cuando verás mucha gente que hace una dieta y no está pensando en el cambio de hábito o que quiere una vida diferente, está pensando en el logro para cierto objetivo, y después de ese objetivo, ¿qué pasó? El efecto rebote. El famoso efecto rebote, porque se abandona esa acción, ¿no? Porque como dices, es un objetivo a corto plazo, temporal, y no lo ven como un cambio de hábito, como tú bien has dicho al principio. Claro, muchas veces, a todos nos ha pasado en algún momento querer alcanzar ese objetivo y una vez que lo alcanzaste, listo, ahí quedó. Entonces, el tema del sobrepeso, del control de las emociones en cuanto a la alimentación, no tiene que ver con un logro para después llegué a la meta y se diluyó. Es con un cambio, es mucho más profundo que eso. Es desvincular lo emocional con lo alimentario. Porque a veces yo creo que, y hablando de un tema del tema cultural, creo que las personas, y creo que todos hemos visto en una situación donde sientes la presión social, ¿no? No quieres ser descortés o parecer descortés, no quieres ser diferente a lo que hace el resto. Yo creo que en esas situaciones, cuando es o bien el entorno familiar o bien el entorno cultural, donde se empuja de alguna manera hacia ese sobrepeso, creo que lo que fortalece la autoestima para plantar cara a la situación y decir, bueno, pues mira, si ustedes queréis rebosar de comida, me parece bien, yo voy a disfrutar de esta cantidad y punto, ¿no? O mira, o no voy a cenar, aunque todo el mundo lo haga, por la simple presión social, ¿no? Yo creo que eso es importante, no sé si lo contempláis vosotros como psicólogos, yo lo digo como un posible paciente más, ¿no? Bien, es que ese es el punto, desvincularlo de la mirada del otro. Si voy a comer algo, lo como y lo disfruto, y hasta ahí llegó, claro. Hasta donde lo puedo controlar, no más allá. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, sugar. Vengo de una familia donde uno de los integrantes de mi familia tiene un problema de obesidad. Y quizás uno como psicólogo trata de diferenciarse de lo personal a lo laboral. Pero esto me ayudó a entender mucho el proceso por lo que pasa el paciente con estas dificultades, porque es un paciente que sufre y a mí me conmovía mucho. Por lo tanto, esa fue la motivación por la que yo me he dedicado a esta rama de la psicología y comprendo tanto cómo piensa y los entiendo y sé que necesitan mucho apoyo. Son pacientes que necesitan contención, ser escuchados, no llamar la atención con la situación de la comida, llamar la atención desde el afecto, desde otro lugar. Y bueno, esto es un poquito mi historia personal en relación a este tema. La que te llevó entonces a trabajar en esta área. Exactamente. Silvana nos deja ahora un tip final. Pedirles que logren separar las emociones de la alimentación, que no compensen estados de enojo o felicidad y que rompan el vínculo con ellos.
Camarero, Señor, ¿qué hay para hoy, Señor? Solo y asado con patatas fritas, esos huecos hígado, nieve, Pues Rafa, la verdad es que yo no sabía que cuando te quieres hacer un bypass gástrico o una reducción de estómago, te hacían un examen primero y si no lo pasas, no te lo hacen, un examen psicológico. Es muy interesante. Bueno, yo empiezo a entender ahora mejor a las personas de mi entorno que han pasado por esta intervención y lo difícil, bueno, que supone, ¿no? Dar primero este paso, lo difícil que es tomar la decisión y lo difícil que es posteriormente de esta operación, ¿no? Volver otra vez a tener un hábito alimenticio sano, pero sobre todo pues el impacto, ¿no? que conlleva este cambio tan drástico. Yo hasta el próximo programa lo que voy a hacer es empezar a practicar hábitos saludables. Así que te veo con mi hoja de lechuga en el próximo programa. Lo siento, Marina, pero en esta oportunidad no te puedo acompañar. Yo necesito comer. Mira que en otras oportunidades he copiado de tu ejemplo, pero en esta oportunidad te digo que no. Voy a intentar hacer lo mejor posible, pero algún día No me pecaré. garantizas nada, ¿no? Algún día pecaré, Marina, no prometo. No prometo. Pecar es bueno, pecar es bueno. Pues nada, Rafa, hasta la próxima. Hasta la siguiente oportunidad. Frescos calabazales, almas, pescadillas, salmoretes, salmoretes, bacalao, alámica y atún de su almejas, truchas, nápoles, América, y paisán relleno, pavo, asau, 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 asau. Asau con ensalada, buen señor, tenemos pavo, asau con ensalada, buen señor, frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla con chop. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla de ron, crema, tocino de cielo, mazapanes y hoja de francispan, flan de avellanas, frutas que son roquefort y también gruyère, crema, tocino de cielo, mazapanes y hoja de francispan, primer, flan de avellanas, frutas que son roquefort y también gruyère, y después, buen provecho, le